noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Nicolás Maduro propuso adelantar las elecciones legislativas previstas para el 2020 como una forma de generar una solución, según él, a la crisis política y económica en Venezuela. El líder del régimen, quien conmemoró un año de los considerados ilegítimos comicios presidenciales del 2018, retó a las fuerzas antichavistas a que se midan en las urnas. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. ¿Es esta una estrategia de Maduro para buscar oxígeno ante la presión interna y de la comunidad internacional, o qué busca el régimen con esta propuesta? Todas las fuerzas antichavistas están alineadas con la postura de Juan Guaidó de no atender el llamado del régimen. ¿Qué arriesgaría Maduro y qué ganarían sus adversarios? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Nicolás Maduro sorpresivamente convocó a sus adversarios a medir fuerzas en las urnas para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional, cuyo presidente actual es Juan Guaidó, reconocido internacionalmente además como el mandatario interino de Venezuela. Bajo esta premisa, Maduro aseguró que busca legitimar el único órgano que, según él, está fuera de la constitucionalidad en el país. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Juan Guaidó reaccionó a la propuesta de Maduro. El presidente interino advirtió que atender el llamado a las urnas del régimen sería una farsa que solo agravaría la crisis y llamó cínico a Nicolás Maduro. El 20 de mayo de 2018 demostramos que en farsas no participamos. El mundo está claro, usurpación es destrucción y rechazamos el robo de la soberanía popular. Una nueva farsa solo agravaría más nuestra crisis. Solo cesando la usurpación y con árbitro transparente habrá elección libre. Y con este contexto quiero invitar a ustedes a responder la siguiente pregunta en @NTN24 Zoom, @AndreBernal26, nuestras cuentas en Twitter. ¿Qué opina usted de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional? El hashtag de hoy es Zoom Venezuela. Para debatir este tema, saludo en Caracas a Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo. Está con nosotros también Freddy Gutiérrez, diputado legislativo del estado Miranda. A los dos, mil gracias y un placer tenerlos hoy en el programa. ¿Para qué hace esto Nicolás Maduro? ¿Qué fin persigue diciendo que va a adelantar las elecciones legislativas? Bienvenido, señor Gutiérrez, bienvenido, señora Bracho. Empiezo por usted, señora Bracho. ¿Me está escuchando Nora Bracho? Entonces voy con el señor Freddy Gutiérrez mientras arreglamos el sonido con la señora Bracho. Señor Gutiérrez, ¿qué busca Nicolás Maduro? Bueno, mira, muy buenas noches a toda la audiencia colombiana que nos está viendo a través de NTN24. Estamos aquí desde el municipio Chacao del estado bolivariano de Miranda. Bueno, sí, como lo pasabas, Andrea, en el material que acabo de escuchar, justamente, bueno, el presidente Nicolás Maduro acaba justamente de inducir a lo que sería convocar las elecciones para la Asamblea Nacional. Nosotros siempre, bueno, como pueblo organizado, como pueblo valiente, como pueblo democrático, estamos preparados para las luchas democráticas venideras. Esto es un pueblo, Andrea, primero un pueblo de paz, un pueblo que se ha medido en 25 elecciones desde el momento en que tenemos la nueva Constitución del año 1999, donde se crea el poder electoral del país. Y bueno, y los venezolanos, justamente a través de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hemos venido participando a través de las elecciones libres, directas y secretas. Unas elecciones
universales donde todos los venezolanos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral pueden venir. Como tú sabes, Andrea, bueno, ya te mencioné que venimos por 25 elecciones. Justamente el día de ayer estuvimos celebrando el primer año de lo que fue aquella elección del 20 de mayo del año 2018, donde debo recordar que no nada más participó el candidato Nicolás Maduro Moro, sino que participó también un candidato de la oposición venezolana, como lo es Henry Falcón, un líder de oposición reconocido en todos los rincones del país, así como también otros candidatos, entre ellos un pastor evangélico, el pastor Javier Bertucci. Para darte un recuento de eso, bueno, en ese momento del 20 de mayo, cuando cierran las urnas electorales, bueno, hubo unos resultados favorables al presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro sacó 6.248.000 votos, que eso representa alrededor de un 67.84% del voto que se ejerció el día 20 de mayo. Así como luego Henry Falcón, que realizó su campaña por todo el territorio nacional, por los municipios, por los estados, y él logró sacar también la cantidad de 1.927.000 votos, que eso representa 20.93% del padrón electoral, así como el candidato Javier Bertucci, que también logró el 1.000.000 de votos, representando 10.82%. Es decir, hubo un ejercicio, hubo unas elecciones donde, bueno, fue el pueblo venezolano a votar y resultó victorioso el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasó en esas elecciones? Bueno, algunos líderes de la oposición venezolana, de forma irresponsable, se salieron del juego democrático. Sí. Señor ¿Cómo Gutiérrez? se salieron del juego democrático? Bueno, llamando al pueblo a no participar en esas elecciones. Claro, el contexto, pero ya estaba realizado todo el proceso de elecciones a la presidencia de la República. El contexto lo conocemos, que incluso Freddy. La misma diputada que vamos a tener... ¿Me está escuchando, señor Gutiérrez? El contexto lo conocemos, Freddy, y le agradezco que nos haga el contexto. Sin embargo, claro, acá hay una cuestión muy precisa. Entonces dicen, ¿qué está buscando Nicolás Maduro? Porque se supone que hay un ambiente de diálogo y esta propuesta se inserta en un supuesto clima de apertura y de diálogo. Y uno pensaría, ¿y el gobierno qué está dando a cambio? En este caso, el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué estaría dando a cambio? Tener control de la única institución que está controlada por la oposición, pues es muy fácil decir, vamos a elecciones. Justamente las legislativas, cuando lo que se está pidiendo es la salida de Nicolás Maduro, se están pidiendo unas presidenciales. Entonces voy donde la señora Bracho y le pregunto, si me está escuchando bien, ¿qué es lo que busca Nicolás Maduro con esto? Señora Bracho. Andrea. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por ser la ventana de lo que sucede en Venezuela en estos momentos. Efectivamente, Nicolás Maduro el día de ayer presenta una propuesta de unas elecciones a la Asamblea Nacional. Pues nosotros le respondemos, hagamos unas elecciones, pero las elecciones que quiere el pueblo venezolano, que son las elecciones presidenciales. Esa es la gran realidad en nuestro país. Cuando en estos días vemos unas encuestas que Nicolás Maduro apenas tiene el 12% de aceptación, 12% de la aceptación y bajando en estos momentos por parte del pueblo venezolano. O sea, es inconcebible que Nicolás Maduro hoy pretenda desviar la atención del pueblo venezolano ante una crisis, una tragedia que nosotros estamos viviendo, que es constante, donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde los servicios públicos están depauperizando la calidad de vida del venezolano, donde los hospitales no funcionan y la gente se está muriendo de mengua, de hambre, nuestros ancianos están falleciendo por falta de asistencia médica, por medicamentos, nuestros niños mueren de desnutrición. La situación que estamos viviendo en Venezuela es calamitosa y por eso la diáspora está afectando a los países de América Latina y de todo el mundo. Es insostenible la situación en Venezuela y este régimen pretende tapar el sol con un dedo ante la situación que cachetea a todos los venezolanos. Hoy más que nunca, desde la Asamblea Nacional, no nos desviamos de nuestro objetivo, que es el cese a la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Nosotros nos tienen muy sin cuidado las intenciones de Nicolás Maduro, que anuncia todo lo que va a hacer y que instruye de una manera descarada a sus acólitos, donde demuestra que en Venezuela, una vez más, no hay separación de poderes, donde ellos presentan cuáles son sus intenciones. Hoy están presentando unas elecciones a la Asamblea Nacional, unas elecciones inconstitucionales, unas elecciones que a todas luces serían iguales a las del 20 del año pasado, el 20 de mayo del año pasado, que fueron unas elecciones amañadas, que fueron unas elecciones en donde los candidatos que se presentaron eran un traje a la medida
de Nicolás y del régimen, porque sencillamente descalificaron e inhabilitaron a todos los candidatos o posibles candidatos de la oposición y de la unidad venezolana, en donde inhabilitaron los partidos políticos, en donde el día de las elecciones hubo cualquier cantidad de abusos de poder, en donde este joven está hablando, Freddy creo que se llama, está hablando acerca de unas elecciones directas, secretas. Es que no son ni directas ni secretas las elecciones en nuestro país, porque mientras nosotros, una persona que vaya a votar, tenga una persona vestida de rojo al lado viendo por quién está votando, ¿qué secreto es ese? Directas, mucho menos cuando esa persona está manipulando el voto. Esas elecciones del 20 de mayo del año pasado fueron unas elecciones totalmente viciadas, amañadas, y por lo tanto desde la Asamblea Nacional nosotros las desconocimos, y hoy día, precisamente por eso, el 10 de enero le culminó la legitimidad de origen a Nicolás Maduro. En un momento, Nicolás se le acabó el tiempo de gestión y de... Sí, señor Gutiérrez, les ruego que seamos más concisos para poder entrar en el debate y entender un poco más cuál es la coyuntura cuando Nicolás Maduro sale a hablar de un anticipo de elecciones legislativas. En un momento como este, señor Gutiérrez, donde incluso la Unión Europea está rechazando que el régimen de Nicolás Maduro busque adelantar las elecciones, donde la mayoría de los países del mundo reconocen a Juan Guaidó como un presidente interino, donde hay una presión internacional para Nicolás Maduro, ¿qué saca en estos momentos Nicolás Maduro hablando de un adelanto de elecciones legislativas? ¿De qué manera, haciendo eso, aportaría a la tranquilidad de Venezuela en estos momentos o a una salida democrática, como estaban pidiendo también la oposición? ¿Cómo aporta adelantar elecciones legislativas en Venezuela a ayudar la problemática? Ok, Andrea, fíjate, ahí un poco siguiendo, ¿no?, lo que decía la diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, diputada por el Zulia, que ella, bueno, primero comentaba, ¿no?, que las elecciones que nosotros hemos realizado vienen siendo como una especie de traje a la medida, que en Venezuela no existe una separación de poderes. Es decir, ella quiere decir que entonces la Asamblea Nacional, que es un poder, que es el poder legislativo de la nación, pues entonces también es chavista. Porque si ella dice que no hay separación de poderes, es porque entonces la Asamblea Nacional también es chavista. Yo quisiera también recordarle a la diputada que en el año 2015 la Mesa de la Unidad Democrática resultó victoriosa en la Asamblea Nacional. La MUP, denominada MUP, ganó 109 escaños, 109 diputados de la MUP, representando un 65.27% de la Asamblea Nacional, mientras nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, salimos derrotados en ese momento, donde apenas llevamos 55 diputados a la Asamblea Nacional y 3 diputados de la parte indígena que también pertenecen a la MUP. Es decir, en su momento, en el año 2015, el 6 de diciembre de 2015, ganó la Mesa de la Unidad Democrática. Con las competencias que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Asamblea Nacional, ellos pudieron hacer muchísimo por este país. Y lo primero que hicieron fue decir y engañar a sus seguidores diciendo que en 6 meses sacaban a Nicolás Maduro. Cuando ellos pudieron haber... Pero señor Gutiérrez, yo no a ver, señor Gutiérrez, a la diputada yo sé que no la interrumpió, pero yo sí lo voy a interrumpir. En ese momento, fíjate, yo sí los voy a interrumpir porque aquí tengo varias preguntas. ¿Por qué Nicolás Maduro llama a elecciones para claro, pero déjame terminar la idea porque yo también tenía varias preguntas. Bueno, las preguntas se las puedo hacer después porque yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué busca el régimen de Nicolás Maduro adelantando unas elecciones cuando la Asamblea Nacional es la única que está manejada por la oposición? No es una posición, señor Gutiérrez, quiero buscar la palabra precisa, una posición muy cómoda por parte del señor Nicolás Maduro de decir, no, adelantemos las legislativas, cuando lo que se está pidiendo es adelantar las presidenciales e ir a una carrera presidencial. Señor Gutiérrez. Pero ¿quién lo está pidiendo? Es decir, vamos a ponerte un ejemplo, Andrea. Yo estoy seguro que en el pasado Mundial de Fútbol, a usted y a todos los colombianos le hubiera encantado que hubiera ganado su equipo de Colombia, ¿cierto? Pero perdió. Perdió porque hay unas reglas de juego, porque no tuvieron la fuerza suficiente y porque no metieron los goles suficientes. Nosotros ganamos. La democracia en Venezuela ha sido dirigida por el chavismo. Te doy la respuesta para que lo sepa usted y todos los colombianos que nos están viendo. Nosotros siempre ganamos los procesos electorales. Primero, porque nosotros vamos con un solo candidato.
Nosotros no andamos lanzando candidatos por todos lados. Nosotros tenemos una disciplina política, tenemos una organización política, que eso, bueno, va desde la Big Data, toda la organización que tenemos en todas las calles, en todos los callejones, en todas las comunidades, en todos los sectores, en todos los barrios de Caracas, hasta en las urbanizaciones, como esta, como municipio Chacao, donde yo soy diputado electo. Es decir, claro, pero ellos también quieren que vayamos a una presidencial. no ganó la Bueno, si Asamblea ellos dicen Nacional, que tienen la fuerza la suficiente, sí, pues que se midan en la Asamblea Nacional, porque no sería nada más un líder como candidato a presidente, sino serían muchísimos líderes, muchísimos pues ya ven las candidatos elecciones presidenciales, en todos los señor circuitos Gutiérrez. electorales del Señora país. Bracho, Si ellos a ver tienen si mayoría, entiendo. según la diputada A ver si entiendo. Nora Bracho, Ajá. entonces ellos ganarían la Asamblea Nacional. A ver si entiendo, señora Bracho. Sí. El señor Gutiérrez dice que ellos ganaron las presidenciales, pero entonces de la misma forma la oposición ganó la Asamblea Nacional. Entonces, insisto, es acabar con el único ente que no maneja el régimen. Señora Bracho, ¿ese es el fin? Sí, por supuesto. Y también es una especie de pote de humo para que nosotros desviemos nuestra mirada a lo que está pasando en Venezuela y para que la población desvíe la mirada de la realidad. Pero efectivamente, ellos hicieron unas elecciones, pero esas elecciones el 20 de mayo fueron un teatro y todo el mundo lo sabe. Los centros de votación totalmente desiertos. Esas elecciones amañadas en donde todos sabemos lo que sucedió, todos los venezolanos sabemos lo que sucedió, incluso en Colombia saben lo que pasó en Venezuela el año pasado y que a todas luces no representa el mandato de un pueblo que hoy quiere vivir distinto. Nosotros ganamos la Asamblea Nacional y sencillamente ellos inmediatamente, como lo ha hecho el régimen siempre, arrebata. Pierden y arrebatan. Inmediatamente informaron, dijeron que la Asamblea Nacional estaba en desacato y inventaron el parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente, que ahí está, no ha resuelto ni un solo problema de los venezolanos, pero lo que siguen haciendo es intentando avasallar, atropellar a la Asamblea Nacional, a la legítima Asamblea Nacional. Ahí tenemos la persecución de que está sufriendo los diputados de nuestra Asamblea Nacional. Tienen preso en estos momentos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Tienen en persecución a varios diputados, violentando la Constitución, violando la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo se llama eso? Esa es la verdadera cara del régimen, la cara del autoritarismo, la cara de la dictadura, la cara de un hombre que no quiere salir de la silla presidencial, que está atornillado en la silla de Miraflores, porque se han robado todos nuestros recursos todos estos años, 20 años en donde no han gobernado, donde destruyeron la empresa petrolera de nuestro país, algo impensable para nosotros. Hoy día, en nuestras ciudades, en toda Venezuela, no hay gasolinas. La cola de los vehículos que quieren suministrar combustible son interminables. En estos momentos no hay electricidad en muchos estados de nuestro país. En este instante no hay agua. En este mismo segundo están muriendo venezolanos en los hospitales porque no hay forma de atenderlos. Entonces este régimen pretende seguir destruyendo nuestras vidas a costa de lo que sea, porque saben que serán perseguidos a nivel internacional. Por la sencilla razón que no habrá una piedra donde se escondan, debajo de ninguna piedra que se escondan por la barbaridad que han realizado de actos delictivos en nuestro país. Eso es la verdad verdadera. Vamos y a una tenemos pausa. un mundo completo que admite a la Asamblea Nacional legítima como único poder en nuestro país, como único poder legítimo en nuestro país, y a Juan Guaidó como presidente encargado y constitucional de Venezuela. Vamos a una pausa, señora Bracho. Tengo que ir a hacer una pausa y que nos ordenemos también en el tema en que hablamos de qué significa esto. Ese es el dolor que si me ayuda tiene a producción para irnos a un corte comercial, por favor, ¿qué opina usted de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional? El hashtag de hoy es #ZoomVenezuela. Grecia Rivero, nuestros televidentes también tienen voz en el programa, dice otra cortina de humo para distraer la falta de gasolina y muchas otras cosas más. Es lo que hacen siempre. Andrés Tapias dice que adelante las presidenciales. Entonces, Carlos García comenta, es una propuesta desesperada y sin fundamento porque el problema del país no se resuelve cambiando la AN, sino cambiando al régimen actual, que es inepto. Y por otra, la oposición tiene ya la ruta clara, cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones, no al revés.
Seguimos aquí en NTN, en Suma la Noticia. Hoy el tema es, ¿qué opina usted de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional? Hay varias reacciones, por ejemplo, la Unión Europea ha dicho y instó a Nicolás Maduro a evitar decisiones que socaven más la democracia tras escuchar esta propuesta de adelantar las elecciones legislativas, que es lo que estábamos debatiendo en la primera parte. ¿Qué busca Nicolás Maduro cuando dice que va a adelantar las elecciones legislativas? Cuando el único estamento del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, es la no controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Hay preocupación sin duda alguna, pero mientras hay esa preocupación y Nicolás Maduro dice vamos o lanza una propuesta de adelantar estas elecciones legislativas, pues se conocen también diálogos para unos, negociaciones para otros en Noruega con el régimen y también personas de la oposición. En este caso, Juan Guaidó, el presidente interino, ha reiterado que aunque reconoce el esfuerzo de Noruega por mediar en la crisis, no existe ningún tipo de negociación. Que no hay ningún tipo de negociación. De nuevo, lo repito y lo dejo meridianamente claro. Es un esfuerzo de Noruega en una mediación que tienen meses, por cierto. En contraste con lo dicho por Guaidó, Nicolás Maduro afirmó que sí hay conversaciones con sus adversarios a los que califica del diablo. La mediación del gobierno de Noruega, allá en el norte de Europa, en la zona nórdica llamada, muy positiva, tengo que decir. No se ofendan si quieren, estamos hablando con el diablo. Que Dios nos ampare y proteja. Pero si con el diablo mismo hay que hablar por la paz y la prosperidad de Venezuela, vamos a hablar con el diablo mismo, pues. Señor Gutiérrez, ¿qué opina usted? Para unos unas conversaciones, para otros negociaciones. ¿Qué se estaría o qué se podría estar cocinando realmente en Noruega y este país como mediador? Bueno, Andrea, no sé a quién se refiere. Para unos hay negociaciones y para otros hay diálogo. Nosotros somos un pueblo de paz, somos un pueblo de amor. Nosotros resolvemos nuestros propios problemas en casa. Yo le haría ese llamado a la diputada Nora Bracho, que resolvamos nuestros problemas en casa. Yo quiero recordarle también que existen diputados, compañeros de la diputada Nora Bracho, que realizaron un lobby internacional, entre ellos María Corina Machado, Luis Florido, Julio Borges, Juan Guaidó, primero llamando a la intervención militar, luego llamando al bloqueo, que es un bloqueo real, Andrea. Imagínate que tú estés en este momento en el estudio y te cierren las puertas y te bloqueen tus cuentas, te bloqueen el agua, te bloqueen el acceso de medicina y el acceso de alimentos. Yo quisiera en este momento traer algo aquí al debate a la diputada Nora Bracho cuando ella dice que el chavismo se robó todos los recursos de la nación. Pareciera que ella pasara por encima de todas las misiones, las grandes misiones, la vivienda, el derecho a la universidad, el derecho a la educación. Pero fíjate, tú sabes que es un robo real. Y usted, Andrea, como periodista y todos los que nos están viendo en este momento, lo pueden ver incluso de la mano, de la propia voz del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica o de su secretario de Defensa, del tesorero, de absolutamente todo. Por ejemplo, 1.359 millones de dólares robados por el Banco de Inglaterra, público y notorio. 196 millones robados por el Citibank, euros, público y notorio. 453 millones de euros, en el Banco de Londres, robados también al pueblo venezolano. 238 millones de North Capital, en euros. 1.453 millones de euros en Nubobank, en Portugal, euros. Y no te he mencionado las 300 toneladas de oro que nos tienen también allá. 415 millones de euros en Sumitomo. Y adicional, la empresa Citgo, los activos, el petróleo. Es decir, mira, es una desgracia lo que han hecho algunos diputados de la Asamblea Nacional contra el pueblo venezolano. ¿Usted de verdad cree que todo este robo de estos activos que son públicos y notorios, Sí, y señor Gutiérrez, no es la misma como desgracia, profesional venezolano, sí,
le digo a usted también como profesional colombiano Sí. y periodista que investigue si lo Y que yo yo le estoy diciendo es pregunto, verdadero y yo le o pregunto, es falso. y yo le pregunto. Y me interrumpe porque saben que estoy diciendo la verdad. No, yo quisiera que le la interrumpo diputada porque Nora tampoco Bracho lo dejo se hablar manifieste y todo nos lo que diga usted si ella quiera, está así de que yo acuerdo pueda con el robo de esos refutarle o recursos que son cuestionarle para lo que usted está medicinas, diciendo. Usted alimentos, está hablando de repuestos para la bomba de desgracia. gasolina, Usted está para el usando agua, un término y los de aditivos desgracia. para la gasolina, El pueblo que venezolano en vienen estos de los momentos Estados y los Unidos y que millones hoy de no lo inmigrantes bloquearon que y han por eso salido a estamos padeciendo Colombia y al la resto de cola. América Latina no están viviendo una desgracia, como usted lo dice. Claro, y tenemos más de 5 Andrea, millones de colombianos lo que en nosotros Venezuela. estamos viviendo Y no en solo Venezuela los es una señora catástrofe. un segundo, señora le damos educación, Sí. le damos vivienda, son nuestros hermanos. Nosotros no practicamos ningún tipo de xenofobia afuera. No, eso claro no tiene que ver. Yo le estoy Mira, diciendo, nosotros toda esa reconocemos gente que ha tenido el que país salir de está pasando Venezuela por no un está tiempo viviendo difícil. una desgracia, Sí. como usted lo califica. Claro. Pero ¿Propiciada es por verdad, quién esa nosotros desgracia? reconocemos que estamos viviendo un tiempo difícil en materia económica, en materia social, en materia salud. Pero usted cree que más de 30.000 millones de dólares donde nosotros queremos con eso o pagamos la medicina, Bueno, pagamos pero no lo los hicieron repuestos, cuando lo tenía. pagamos los alimentos. No, pero no nos lo detienen hicieron los cuando lo barcos, tenía. nos No lo quitan la hicieron ruta cuando aérea. lo tenía. ¿Usted de verdad cree Señor que eso no Gutiérrez, incide perdóneme que le diga, no en lo la hicieron cuando economía lo tenían y venezolana ahora y que no hace Estados que la Unidos gente toma una quiera serie irse de de nuestro aplicaciones, país? entonces es una desgracia. Perdóneme, señora Nora, le doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Eso se está realizando desde de verdad Barack que es Obama dijo inconcebible que Venezuela escuchar era una- la cartilla que este joven se ha aprendido. Permítame hablar, por favor, que yo le estoy permitiendo hablar a usted todo lo que usted ha querido manifestar. Así que tenga el favor y respete y permítame hablar y decir la verdad que estamos viviendo los venezolanos. Yo respeto a las Efectivamente, todos esos recursos de los cuales usted está... Todos esos recursos de los cuales usted está hablando están protegidos, son activos de todos los venezolanos, activos que ustedes se han robado durante 20 años y que hoy día están bajo la protección de la Asamblea Nacional, porque una vez que cese la usurpación, ese recurso entrará al erario público, a las arcas de nuestra nación nuevamente. Esa es la realidad. Tanto les duele a ustedes que no puedan utilizar en estos momentos esos recursos, porque es que ustedes están raspando la olla. Ustedes saben que se van y lo que quieren es seguir robando nuestro dinero, robándole el dinero a toda la nación. No es una mentira, no es una falsedad, lo vive el venezolano todos los días. Nosotros el día sábado hicimos un recorrido, por ejemplo, en el estado Zulia, y fuimos a los mercados, a varios mercados en mi estado, el cual yo represento, y llevé un billete de 500, que es el billete de más alta denominación de nuestro país. Y le preguntaba a la gente, a cada uno de los comercios donde iba llegando, ¿qué puedo comprar con este billete? Y el comerciante se me reía y me decía, hija, ni siquiera un caramelo puedes comprar. Eso es lo que ha pasado con este régimen. Destruyeron el poder adquisitivo del venezolano. Lo que puede comprar, no, Sí. se le hace sal y agua entre las manos, lo que es el sueldo y salario. Claro. Es imposible vivir en estos momentos en Venezuela y por eso es que la diáspora sale a buscar nuevos horizontes. Quisiéramos que todos esos venezolanos retornaran en nuestro país para reconstruir a Venezuela y eso va a suceder muy pronto, Claro. con el favor de Dios. Sí. Va a pasar. No le- Pero jóvenes como escucho, este tienen que diputada, sacarse este chip. Sí, señora Bracho, sigo con Tienen usted. que sacarse ese chip Sí. de ese cassette que le han instruido para repetir y repetir y repetir lo mismo. Claro. Porque no con está usted. apegado a la realidad. Sigo con de los usted, señora venezolanos. Bracho, porque ustedes hablan mucho, sí, del Nosotros no pasado repetimos, y de un nosotros contexto. estudiamos. Un segundo, señor Gutiérrez. Pero yo quiero volver al tema de la negociación, porque si la situación es como está y la oposición está pidiendo, o lo que se reclama es la salida del mandatario de Nicolás Maduro, en este caso, unas elecciones presidenciales, muchos podrían preguntarse, ¿y qué están haciendo dialogando o negociando o conversando en Noruega? ¿Eso no podría haber un poco de incoherencia del tema de la oposición, señora Bracho? Andrea, no hubo ni diálogo ni negociación. Hubo atención a una invitación realizada por Noruega. Esa fue la realidad. En ningún momento los representantes que asistieron a esa invitación se sentaron
conjuntamente con los señores del oficialismo, no hubo encuentros con los señores del oficialismo, hubo un encuentro con el gobierno de Noruega o con estas personas diplomáticas que estarán llenos de muy buenas intenciones y sabemos todas las actuaciones que Noruega ha tenido, incluso con la pacificación en Colombia, en estos momentos con la FARC y todos los procesos de pacificación en los cuales ha intervenido Noruega. Entendemos que están llenos de muy buenas intenciones, pero la situación en Venezuela es que fíjense cómo este señor Nicolás Maduro intenta descalificar solamente por haber asistido a Noruega unos representantes que efectivamente fueron en atención a la invitación de los noruegos, por una vía democrática de no dejarles esa mano extendida a alguien que te quiere ayudar. Esa es la verdad verdadera. Nosotros, ¿cuál es nuestra...? ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Me escucha? ¿Cuál es nuestro planteamiento? No desviarnos de cuál es nuestra meta. El cese de la usurpación, porque no reconocemos a Nicolás Maduro, porque no lo reconocemos como presidente de los venezolanos, porque se le terminó su periodo. Queremos unas elecciones libres con un nuevo CNE, queremos el cese de la usurpación, queremos un gobierno de transición para salir de este desastre que estamos viviendo en Venezuela. Sí, hijo querido Freddy, es lamentable por los venezolanos que estamos viviendo esta tragedia que solamente se compara a una tragedia natural. Estamos viviendo en una Venezuela ruralizada que se compara a la Venezuela del siglo XIX, principios del siglo XX. Volvamos al tema si les parece. Señor Gutiérrez, si usted dice, porque me quedo con esa frase que ustedes son un pueblo de alegría, de diálogo, de extender la mano, ¿en qué aporta? Que a mí me encanta la palabra, aportar. En un momento de crisis social, de crisis económica, de polarización de un país, ¿qué aporta que salga el régimen de Nicolás a decir, bueno, entonces adelantemos las elecciones legislativas? No, ¿en qué tipo de diálogo o qué tipo de apertura realmente es esa? Se cortó, no escucho nada. No escucho nada. Andrea, sí. Primero son las elecciones que vienen. En los periodos electorales donde se eligen alcaldes, pero las está adelantando. ¿Por qué no espera a cuándo es? ¿Por qué viene la elección de la Asamblea Nacional? ¿Pero por qué adelantarlas? A mí me encantaría poder responderle si no me interrumpen como no interrumpen. No, es básica la pregunta. ¿Por qué adelantarlas? Yo sé que es la que viene, pero las está adelantando. ¿Por qué adelantarlas? Las elecciones de la Asamblea Nacional corresponden para el próximo año. Ya vamos a entrar al mes de junio para planificar una elección a la Asamblea o una elección presidencial. Se realiza un cronograma electoral que bien lo conoce la diputada Nora Bracho, donde se realiza, el entrenamiento de los miembros de mesa, de los testigos electorales, donde se conforman la herradura electoral que pareciera que la diputada Nora Bracho no la conoce, porque ella dijo hace rato que cuando tú vas a votar tienes un chavista al lado. No, eso es falso, es bien falso. Lo que sí es real es que dentro de la herradura electoral, es decir, el espacio, el cuarto donde tú vas a votar, hay unos miembros de mesa del CNE, hay un presidente de mesa y hay unos testigos por los partidos de derecha y los partidos de izquierda. ¿Ok? Esos son los que se encuentran en ese momento para preparar también las auditorías, para preparar todo lo que es el corretaje tecnológico de lo que es una elección que en Venezuela sí conocemos muy bien, a diferencia de otros países donde las brechas electorales son mínimas, pero sí se reconocen a los presidentes. Ahora, esta Asamblea Nacional del año 2015, donde nuestra diputada Nora Bracho es diputada, pues le tenemos que recordar que entró en un desacato porque no acató una instrucción que dio el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro poder aquí en Venezuela, aquí en la Constitución, aquí está enmarcado. La diputada Nora Bracho quiere desconocer también a la Asamblea Nacional Constituyente, pero yo quisiera que también como periodista y las personas que nos están viendo, descarguemos la Constitución de la República por internet y revisemos, por ejemplo, el artículo 348 de la Constitución, donde habla muy claro que la iniciativa, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente la puede hacer el presidente de la República, como la realizó el presidente de la República. Y en el artículo 349 de la Constitución, yo quisiera poder leerlo textualmente, antes de que siga hablando la diputada, donde dice que el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución
Una vez promulgada la nueva Constitución, esta será publicada en Gaceta Nacional. Los poderes constituidos, en este caso, para poner un ejemplo de la Asamblea Nacional, que era un poder constituido, no podrá en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellas, una de las decisiones que tomó la Asamblea Nacional Constituyente fue convocar a elecciones de alcaldes, a elecciones de concejales, a elecciones de gobernadores y las elecciones presidenciales. Nosotros no tenemos la culpa que la oposición venezolana, en medio de su desorganización, en medio de que no se ponen de acuerdo en su narrativa, en su discurso, y vemos que la diputada Nora Bracho dice que en Noruega no hay gente de la oposición dialogando con gente del chavismo. Entonces, la después, otra lectura, cuando Freddy, salgan los videos, cuando salgan las pruebas de que sí estuvieron en una mesa, como pasó en Dominicana o como pasó en un hotel de Caracas entre Diosdado y Juan Guaidó, entonces no dicen nada y no la tienen en el teléfono. O la otra lectura, Freddy, que yo la pregunto, es tener una responsabilidad histórica, es porque la acabar historia le va a con la pasar Asamblea la Nacional aplanadora, como sea. Por mentiroso, por engañar a sus seguidores, por hacerle falsas propuestas. Mira, ayer ni siquiera se pudo reunir Carlos Vecchio con el Comando Sur, porque el gobierno de los Estados Unidos desconoció la reunión. Que esto es un debate, aquí estamos conversando, no es un monólogo. Y resolver las cosas entre nosotros mismos. Ahora, o el fin, que es la otra lectura, es acabar con la Asamblea Nacional como sea, porque hace 15 días tratan de quitarle los fueros a los asambleístas. El TCJ dicta órdenes de prisión a los asambleístas de oposición para llevarlos a la cárcel y, claro, a ir acabando con la Asamblea. Esa puede ser la otra lectura, que dicen, bueno, el fin es acabar con la Asamblea Nacional como sea. Andrea, ¿me permites un paréntesis chiquitico? Adelante. Andrea, un paréntesis chiquitico. Si yo soy diputado y yo soy Freddy Gutiérrez, yo no me voy a colocar en medio de la autopista más transitada de Caracas con un arma .50, que bastante que la conocen en Colombia, apuntando a quien venga. Eso entonces, si yo soy diputado y tengo una inmunidad parlamentaria, eso a mí me da el poder de hacer lo que yo quiera, de asesinar personas, de sacar armamento, de promover golpe de Estado. Claro. ¿Usted de verdad cree que si se van allá a la casa presidencial en Bogotá y apuntan a la casa donde está el presidente? Lo importante ahí, Freddy, son las pruebas, que hagan eso no van a ir presos. Claro, lo importante ahí son las pruebas. Lo importante ahí son las pruebas. Lo importante ahí son las pruebas. Y lo importante ahí son las pruebas, insisto. Las pruebas son públicas. Lo importante ahí son las pruebas. Señora Bracho, sí, continúo con la señora Bracho para tener equilibrio de tiempo. Le escucho, Andrea. Sí, señora Bracho. En estos momentos, ¿qué clase realmente de garantías hay de unas elecciones, por ejemplo, con observación internacional? En caso que pues el régimen diga, sí, vamos a adelantar las elecciones. Bueno, y la comunidad internacional diga, pero aquí tiene que haber una observación internacional o tiene que haber un cambio del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué garantías hay? Ninguna, Andrea. Seguramente el régimen hará unas nuevas elecciones sin ningún tipo de observación internacional, sin ningún tipo de instrumentos reales que el ciudadano pueda decir, estas son unas elecciones limpias, sin un nuevo CNE con estas señoras que están en el CNE al servicio del régimen, que son todas militantes del PSV, en donde todos sabemos cada uno de los procesos últimos que nosotros hemos venido asistiendo desde que Nicolás está en el poder. Sabemos la situación perfecta. Mira, más de 300 medios de comunicación han cerrado solamente en el periodo de Nicolás Maduro, pero no cerrados porque es que cerraron sus puertas, porque no, los cerraron, porque a este régimen le incomoda la crítica, porque a este régimen le incomoda escuchar la verdad. Ustedes, NTN 24, no pueden transmitir en Venezuela. ¿Por qué razón? Porque le incomoda la verdad y la realidad a Nicolás Maduro y a sus acólitos. Ahí tenemos unos magistrados, que el joven acaba de mencionar a los magistrados. Esos magistrados, algunos de ellos eran diputados de la Asamblea Nacional y se autonombraron magistrados. Imagínense ustedes nosotros, Asamblea Nacional, que tenemos legitimidad de origen, acatando una instrucción de unos magistrados, de una sala constitucional o de un TCJ, mejor dicho, que responde al servicio de este régimen. Mira, este pastel, este arroz con mango que ha inventado el castrocomunismo,
que es socialismo del siglo XXI, solamente ha servido para engañar al pueblo venezolano, para venderles una utopía y una mentira, para meternos las manos en los bolsillos. Lo que estamos nosotros padeciendo es consecuencia del gran robo. Mira, nada más en el sector eléctrico han robado más de 100.000 millones de dólares, solo en el sector eléctrico. Y esto fue develado por la Asamblea Nacional. Nosotros presentamos los nombres de los que se robaron este dinero conjuntamente con el oficialismo, conjuntamente con este régimen. Y es la hora de que le echaron arena a eso encima. Y aquí en Venezuela no se ha investigado esa perlita nada más. Ahora, yo les pido... Cada una de las áreas de nuestra nación representa grandes dineros cantidades de dinero que se han robado y que no le han ni siquiera informado a la nación. Mira, metimos preso. Yo les pido que sigamos enfocándonos en el tema, señora Bracho, porque tengo que hacer una pausa y luego me quedan solamente el último bloque para seguir hablando de la propuesta de Nicolás Maduro, de hasta cuándo iría la Asamblea y hasta cuándo iría la Asamblea Constituyente. Yo te hablo... Sí, yo lo entiendo, señora Bracho. Tengo que ir a una pausa, ya volvemos. ¿Qué opina usted de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional? El hashtag de hoy es #Venezuela. Fabiana Hernández dice que es usurpador, indubitada, pública, evidente y mundialmente usurpador, no puede proponer nada. Aceptar su propuesta es reconocerlo tácitamente. Seguimos en el círculo vicioso. Sencillamente Nicolás Maduro no existe como representante de nada del país. Es nulo. ¿Hasta cuándo? Dice Fabiana Hernández. Romer Leal también en nuestro Twitter, gracias a todos los que nos escriben. Lo que busca con elecciones de la Asamblea Nacional es sacar a Guaidó de presidente interino. Esa es la jugada que está buscando porque no realiza elecciones presidenciales con un CNE elegido por la AN con las postulaciones y credenciales correctas para depurar esa institución. Es un poco así la pregunta que hacíamos frente a las garantías que hay hoy en Venezuela para tener una elección. Y José Ledesma dice que nadie debe atender el llamado a elecciones del dictador usurpador, ya que no es presidente. Si la oposición atiende a ese llamado, pues le está dando legitimidad, o es que han cambiado de propósito y ahora pretenden seguir dándole oxígeno a esta tiranía, aceptando negocios sucios. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos qué opina de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional. Y mientras se pide o se pone sobre la mesa por parte del régimen adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, extiende hasta el 2020 el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, calificada como ilegítima por más de 50 países. A través de un decreto, Diosdado Cabello dijo que amplió su periodo, el de la Asamblea Nacional Constituyente, para seguir cumpliendo las tareas encomendadas por Maduro. Esto fue lo que dijo Cabello. Para solidificar la paz y nuestro sagrado derecho como Estado-nación libre de construir con paso propio un modelo participativo y protagónico que dote al pueblo siguiendo las máximas bolivarianas de la mayor suma de estabilidad política, seguridad social y felicidad posible. Decreta, primero, establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020. A ver, señor Gutiérrez, si entendemos. Adelantamos las elecciones de la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional Constituyente, que se supone fue electa, si no me equivoco, por un año para redactar una nueva constitución y que hasta el momento pues no ha presentado ni un borrador de constitución en casi 2 años, la extienden en cambio hasta el 2020. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, mira, efectivamente, se extiende hasta el 2020 porque recordemos que sigue una Asamblea Nacional en desacato. Una Asamblea Nacional que nunca se dedicó a ejercer las competencias que le ejerce, que le transfiere la Constitución. Y justamente, fíjate, va de la mano con el tema de realizar unas próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Muchos diputados de oposición preguntaban hasta cuándo era la fecha del cese de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, aquí tienen una propuesta de fecha, 31 de diciembre del año 2020, o sea, ya, a la vuelta de la esquina. Y a su vez, el presidente Nicolás Maduro, bueno, promueve la idea de realizar las elecciones de la Asamblea Nacional. Ahora, ante toda la pregunta que usted ha hecho durante todo el programa, ¿en qué puede resolver esto? Bueno, fíjate cuando en Venezuela, aquí, en el municipio Chacao del estado Miranda, pleno centro de Caracas, donde fue el epicentro y donde es el epicentro
incluso internacional para la desestabilización de la República, donde se hacen las guarimbas hace 2 años. Bueno, con la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que te hago otro paréntesis, era para que participaran todos, incluso la oposición venezolana, que no quiso participar en esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que está enmarcada en la Constitución. Esto no es un invento. La Asamblea Nacional Constituyente no la inventó ni Hugo Chávez, ni Nicolás Maduro, ni Freddy Gutiérrez. Esto está plasmado en la Constitución desde el año 1999. Eso no ha cambiado, aquí está. Entonces, va de la mano con esa propuesta de realizar unas elecciones a la Asamblea Nacional. Ahora, cuando se realizan las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y salen electos esos diputados, los constituyentes, se acaban las guarimbas, entramos en un nuevo episodio en la historia política de Venezuela. Es que ustedes me desvían del tema, señor Gutiérrez. Estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro lo que está buscando es eso. Y nosotros también. Sí, usted me desvía del tema porque yo le dije, se supone que la Asamblea Nacional Constituyente era para un año. Se supone que iba a, según el artículo 347, dice que la Asamblea Nacional Constituyente es para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. ¿Y en 2 años qué ha hecho? Claro, pero si usted verifica la Constitución, primero que no hay una fecha límite para el tiempo de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuál es? Y si la tiene, usted me puede decir cuál es el artículo, porque yo no lo conozco. No, dígame cuál es la fecha límite. Si cada vez no le he hecho más, y ahora el Diosdado Cabello dice hasta el 2020. En el 349 aparece el tiempo de vigencia de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, hasta que sea. Señora Bracho, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente? No me responden porque no hay un absolutamente nada. tiempo. Han sido un jarrón chino que para lo único que han servido es para la persecución política, permítame hablar, para la persecución política, para lo único que han servido es para la persecución política y para ejercer acciones que favorezca a Nicolás Maduro atornillado allí en el poder. Pero para el pueblo no sirve para absolutamente nada esa Asamblea Nacional Constituyente. Son 500 personas allí recibiendo dinero de nosotros, los venezolanos, pagándoles viáticos. Dicho sea de paso, nosotros no cobramos nada en la Asamblea Nacional, estamos trabajando allí por nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos cortaron todos los recursos a la Asamblea Nacional, a los empleados, hasta la luz no las cortan y así seguimos funcionando. Porque es que esa es la desesperación que tiene Nicolás, que tiene el régimen, que se saben que perdieron el pueblo. Se saben que perdieron el pueblo, saben que no tienen más el respaldo del ciudadano venezolano, saben que ya no pueden continuar así, porque, insisto, la situación es insostenible. Esa Asamblea Nacional Constituyente la crearon con la pretensión de que sustituyera la Asamblea Nacional, legítimo poder de Venezuela reconocido por todo el mundo, electa por más de 14 millones de venezolanos. Somos representantes de más de 14 millones de venezolanos que votaron por nosotros. Y por los que no votaron por nosotros, también somos representantes, porque también estamos defendiendo sus intereses, de los amarillos, de los azules, de los rojos, de los blancos, de los que no tienen color. Porque no nos interesa si alguien es de un partido u otro, nos interesa que es venezolano y queremos que salga adelante, que evolucionen, que estemos en una Venezuela de progreso, de esperanza. Esa alegría de la cual menciona ese joven en esa cartilla que se aprendió, esa alegría la perdimos los venezolanos, porque ellos nos la quitaron, porque el venezolano hoy día tiene que estar pensando día y noche en qué, cómo va a comer, cómo le alcanza el sueldo, que no le alcanza. Mira, un cartón de huevos cuesta 30.000 bolívares soberanos. 30 segundos tengo para terminar el programa. ¿Cuánto es el sueldo mínimo de un venezolano? Esas son las realidades que este joven tiene que pensar. Esas son las realidades que Nicolás Maduro tiene que pensar. El daño que le han hecho a nuestra nación. Y ya basta, Nicolás. Seguramente este programa lo verás a escondidillas. Nicolás, déjanos la vida en paz a los venezolanos. Le has hecho un gran daño a toda nuestra nación. Le has hecho un gran daño a toda Venezuela. No podemos seguir nosotros en esta situación. Y por eso es que desde la Asamblea Nacional seguimos ejerciendo el poder y el mandato constitucional que el pueblo venezolano nos dio. Voy a una pausa, señores. Yo les agradezco, no tengo más tiempo. ¿Qué opina usted de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional? Nuestros televidentes también son muy importantes. Un Venezuela, Jesús Fabricio dice que hay que hacer elecciones presidenciales, ya que hay vacío de poder y usurpación. Para ello debe cesar la usurpación y renovar las autoridades electorales, así como depurar el registro, pero no hay voluntad, mandan las mafias. Fernando Escobar comenta que lo que busca Maduro con la asesoría cubana es elegir una nueva asamblea a su acomodo para
para así acabar con la oposición. Tiempo ya, pero agradecida con el debate a Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional, y también a Freddy Gutiérrez, diputado legislativo del Estado de Miranda, por habernos acompañado en el programa. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.